Hola a todas, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro cuarto capítulo donde tenemos que hablar de Chile, la iniciativa impulsada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, donde estaremos conversando acá en conjunto con Nemol TV, a quien agradecemos este espacio y donde estaremos conversando durante un rato con muy interesantes invitados sobre las conclusiones, lo que hemos ido escuchando en este gran proceso de conversación que ha sido el Tenemos que hablar de Chile. Mi nombre es Valentina Rosas, yo soy la subdirectora del proyecto y vamos a estar en vivo en esta instancia conversando, como les decía, sobre las conclusiones, las narrativas, las cosas que más hemos escuchado en este proceso de participación ciudadana, donde participaron miles de personas de tantos lugares del país y donde creíamos importante poder seguir conversando con más personas, poder seguir comentando sobre esos resultados, que hay muchas capas de análisis y de seguir conversando al respecto, pero desde ya queríamos estar comentando sobre estos resultados del Tenemos que hablar de Chile y agradeciendo obviamente a los miles de participantes que se sumaron durante estos últimos meses. Para quienes no conocen el Tenemos que hablar de Chile, es una iniciativa, como les comentaba, impulsada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que es una plataforma de participación ciudadana digital donde generamos espacios para que miles de personas se encontraran para conversar, para compartir sus anhelos para el país, sus sueños, lo que queríamos, nuestras demandas políticas, nuestras demandas sociales, pero compartiéndolas con personas que estaban en distintos lugares, con distintas edades, distintos niveles socioeconómicos, educacionales, y poder encontrarnos en esa diversidad del país a compartir eso, lo que queremos para el país, lo que queremos para Chile. La metodología fue diseñada por el Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica, una metodología que daba espacio tanto para las convergencias como las divergencias, y era aplicada en grupos pequeños. Esto no eran webinars ni seminarios que vimos tantos durante la pandemia, sino que eran grupos de 5 de 6 personas, ojalá lo más mezclados posible, y que eran acompañados por uno de nuestros facilitadores, un tremendo equipo de facilitadores que también estaban repartidos por todo Chile y quienes recibieron ahí un montón de preparación y de capacitaciones para poder generar un espacio de conversación lo más seguro, acogedor y respetuoso posible en medio de esta diversidad y de tanta adversidad que también vivimos durante este año. Con esas miles de conversaciones que escuchamos y que facilitamos durante el año, las estuvimos analizando de las primeras, de las que realizamos en abril, con los primeros participantes, hasta las que terminaron ahora el 30 de noviembre, estuvimos analizando qué es lo que nos decía la gente, lo que nos contaban, sus emociones, sus anhelos, preguntamos qué es lo que han sentido las últimas semanas, qué es lo que creen que hay que cambiar, mejorar o mantener en el país, cómo lograrlo y cómo podemos aportar personalmente a ese logro. Eso lo hemos estado sistematizando ahora en conjunto con el Instituto de Argumentación Jurídica de la Universidad de Chile y los equipos de ambas universidades muy metidos en que este sea un proyecto que genere muchos encuentros, muchas conversaciones entre distintas comunidades, distintas personas, pero que también no sea solo una linda conversación, sino que también sea una conversación de la que podamos meternos en el debate público, llevarlos al debate público y ojalá también a propuestas concretas y al diseño mismo de las políticas públicas. Así que recordarle a todos quienes quieran revisar más sobre los resultados, sobre el proceso, sobre el equipo, pueden ingresar a nuestra página web, tenemos que hablar de chile.cl. Ahí está el detalle de muchos de los resultados de esta primera capa preliminar de resultados. Vamos a ir soltando más, pero también si quieren conocer sobre el proyecto, el equipo, cómo iniciamos, la metodología misma que aplicamos, todo está disponible ahí para que lo revisen en nuestra página web, tenemos que hablar de chile.cl. Como les comentaba, vamos a estar conversando en esta instancia con dos entrevistados muy interesantes sobre los resultados preliminares de este proceso. Hemos hecho miles de conversaciones, como les decía, desde abril a noviembre, pero empezamos a sistematizar las primeras 1000 conversaciones. De esas primeras 1000 conversaciones ya encontramos ciertas narrativas comunes, ciertas cosas que se repetían, independientes si los grupos tenían gente más joven o más adulta mayor, o si tenía gente del norte, del sur. Habían cosas que escuchábamos permanentemente en estos grupos y que creíamos que era necesario empezar a analizar desde ya y empezar también a conversar al respecto sobre esto. Estas primeras 1000 conversaciones corresponden a 5.100 participantes, un poquito más de 5.100 participantes, de 326 comunas del país. Como les decía, el proceso siguió, hubo más que estas 1000 conversaciones y estas, bueno, finalmente alcanzamos todas las comunas del país. De hecho, el último día logramos llegar ahí a la Antártica, así que completamos la participación de personas de todas las comunas del país. Y estaremos conversando sobre estos primeros 1000 resultados, pero ya eventualmente van a escuchar más de nosotros y más resultados. De estos
ya hemos tenido 4 capítulos, este es nuestro 4.º capítulo, hemos estado comentando de distintos hallazgos. Hoy día vamos a estar comentando especialmente qué comentaban los participantes sobre el Estado, sobre la relación con el Estado, con la política y la economía. ¿Qué es lo que conversan sobre la economía? ¿Cómo conversamos los chilenos o las personas que vienen en el país sobre la economía? ¿Qué esperamos del Estado y de la política? De eso estaremos conversando en esta horita a través de EMOL TV. Para eso quiero primero presentarles a nuestros tremendos entrevistados, quienes nos acompañan obviamente a través de Zoom para respetar las medidas sanitarias. Ahí damos la bienvenida a Gonzalo García, quien es presidente de una junta de vecinos en Valparaíso, investigador de la Fundación Piensa y profesor del DUOC de Valparaíso. Muy bienvenido, Gonzalo. Gracias, Valentina. Feliz de estar aquí con ustedes y compartir este diagnóstico bien interesante. Gracias, Hans, también por estar en el panel. Muchas gracias, Gonzalo, y que también participó en uno de los diálogos hace un par de meses. Y también nos acompaña Hans Eben, director de ICARE, consejero de Empresas B del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y también consejero de este proyecto del Tenemos que hablar de Chile, que nos ha acompañado desde el proceso inicial de diseñar y de armar todo este proyecto, y que ha escuchado también como un montón de las adversidades y de los logros que hemos tenido durante el proyecto. ¿Cómo estás, Hans? Sí, pues muchas gracias. Sí, con un sesgo porque soy parte del consejo, así que estoy muy contento y orgulloso de lo que ustedes han hecho como equipo. He participado en varios de los diálogos, de los conversatorios, y he visto todo el proceso, así que contento ya de comenzar a ver algunas de las conclusiones. Así que un gusto estar acá y un gusto poder también compartir con Gonzalo nuestra visión. Muchas gracias, Hans. Bueno, y para partir esta conversación vamos a ver una primera cápsula. Vamos a estar conversando al principio sobre la política, esta política y este Estado que se entrelazan mucho. La gente nos hablaba mucho sobre el Estado, sobre la política, y son cosas que no solo están presentes acá en Chile, sino que en general en el mundo vivimos esta crisis de la democracia, crisis de la representación, de la confianza, pero que es algo que escuchamos muy latente en las conversaciones. Como les decíamos, preguntábamos qué es lo que creen que hay que cambiar, mejorar en el país. No necesariamente preguntábamos sobre el estado de la política, pero los participantes naturalmente tendrían a comentarnos sobre esto, sobre la relación que tienen con la política, este malestar general que sienten respecto de la política, y de la política también en general, o sea, no de un lado ni del otro, o del nivel central o del nivel local. Hay un malestar, una desconfianza, un desagrado, incluso se podría decir, con la clase política en general, pero también un anhelo de que la política sea mejor. La gente no habla necesariamente mal de la política o no cree que la política no sea importante. De hecho, estos grupos era fundamentalmente juntarse a hablar y a compartir nuestras visiones políticas, y hay una esperanza de que esa política se pueda ser mejor, pueda cambiar. Muchas veces a las personas no les gustaba el tono con el que funcionaba la política, la dinámica con la que funcionaba la política, o lo que ellos ven, al menos tanto en los medios como en sus barrios, en sus territorios, pero creen que esa política puede ser mejor, y hay una esperanza, también escuchábamos muy fuerte, una esperanza de reseteo de esa política a través del proceso constituyente, que es una opción en el fondo para ver nuevas caras, conversar sobre otras cosas, conversar de formas distintas, con mecanismos distintos. Así que eso vamos a estar conversando. Para eso vamos a ver una primera cápsula de Carla Sepúlveda, quien es dirigente de una olla común de La Pintana, quien también participó en uno de nuestros diálogos, que nos estuvo comentando sobre cómo vivió ella este proceso y este año y estas crisis. Así que vamos a escuchar ahí su cápsula y comentar luego sobre ella. La política debería ser desde donde más se necesita. Porque trabajar con las personas que tienen no cuesta tanto, entonces es más fácil. En cambio, llegar donde de verdad se necesita, o de verdad escuchar las propuestas que hay por estos lados, porque nosotros tenemos un concepto de la política distinto, tenemos un concepto de política también de persona, de piel, de entender ¿Qué pasa en el otro lado? O sea, muy empático, muy de saber, de yo hablar desde lo que yo sé. O sea, porque yo sé lo que no es tener de repente algo para tomar once.
lo sé, lo he vivido. Entonces, que a mí un político venga de corbata en el Mercedes, ven a decirme, ay, no, yo estoy con ustedes porque siento lo que pasan ustedes, no es tan legítimo, no es tan real. Digo, desde el gobierno lo único que veo yo es que ya, vamos a hacer esto, 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 pero sin preocupación de dónde llega, a quién llega, ¿cachai? Eso, que en una canasta familiar donde llegan productos no llegue una toalla higiénica. Es horrible, es terrible. No tenéis para comprar, no sé, pues arroz, cuestiones para comer, a lo mejor menos vaya a tener, ¿cachai? Menos vaya a tener para comprar ese tipo de cosas. Entonces que 20 o 50 personas de corbata se sienten a decidir una canasta familiar y no piensen en que tienen hija o tienen mamá, que sí la ocupan y no la incluyan, me parece del terror, ¿cachai? Me parece del terror porque ¿cómo tú vayas a sentarte a decidir por 17 o 20 millones de habitantes y no vayas a pensar en que hay mujeres que necesitan una toalla higiénica? Somos un país, claro, desarrollado para todo el resto, a lo mejor, de Latinoamérica, pero hay muchas cosas y muchas falencias que estamos desde dentro que necesitamos arreglar para que esto pueda seguir creciendo. Creo en Chile, creo en las personas, creo que hay mucho que explotar aquí en Chile, creo que hay muchas personas muy inteligentes, creo que si hubiera una mejor educación a lo mejor tendríamos muchos más profesionales de calidad y de Chile para el mundo, porque aquí hay muchos chilenos que se han ido de aquí para explotar su inteligencia en otros lados, porque aquí no hay, ¿cachai? No hay donde se pueda explotar todo eso más allá. Entonces, creo que a lo mejor trabajando desde la semilla, desde el centro, desde donde nace un niño y lo agarramos y no lo soltamos hasta que esa persona se desarrolle como corresponde, esto no va a parar, es un círculo vicioso. Me gustaría a lo mejor haber estudiado más y haber en este momento tener una respuesta y decirte, mira, ¿sabes qué? Si hacemos esto, vamos a poder cambiar. Pero no la tengo, porque a lo mejor, porque soy bruta, porque no estudié más, ¿cachai? Porque no tengo posibilidad de decirle a alguien, ¿sabéis qué? Mira, con esta idea vamos a salir adelante. No tengo. Pero sí tengo el profundo sentimiento de que si alguien llega ahí con una idea donde podamos cambiar, ahí va a estar mi corazón y mi mente y mi cuerpo y mi alma y todo para que resulte. Y eso. Bueno, ahí le agradecemos muchísimo a Carla por su testimonio, por haber participado de las conversaciones del Tenemos que hablar de Chile, haber sido una de estas miles de voces que escuchamos. El testimonio de Carla, además, es bastante conmovedor. En el fondo habla de cómo ella se enfrenta muchas veces a estas políticas públicas también que están desconectadas de la realidad, de lo que ella ve desde su familia, desde lo personal, desde su territorio también como dirigente. Yo creo que es muy ilustrador en el fondo de cómo saber esta caja que no responde a sus necesidades, pero también ella abre la caja de muchas otras políticas públicas que llegan a los territorios y que no responden necesariamente a esas necesidades. Y me gusta mucho como lo conmovedor del testimonio de Carla, que en el fondo no es algo trivial, que la política no esté conectada con las necesidades de las personas. Así que sobre eso vamos a estar comentando. Primero, pero quería preguntarte a ti, Gonzalo, tú también como dirigente de una junta de vecinos, ¿cómo ves esta realidad? ¿Cómo ves si estás ahí de acuerdo con lo que comenta Carla y cómo se vive también desde la quinta región? Sí, mira, Carla lo dice súper claro y súper emotivamente. Yo diría que no solo las políticas públicas nos alcanzan, y las que alcanzan están, a mi juicio, y de acuerdo a los dolores que nosotros sentimos en nuestro territorio, bien desconectadas de la realidad. Y ese es un hecho de la causa, es un hecho con el que hay que vivir y poner sobre la mesa, porque muchas de las cosas que nos pasan a nosotros tienen que ver con lo pequeño, no tienen que ver con lo macro, con lo grande. Y en el país se dejó de hablar de lo pequeño, de lo comunitario, de lo que pasaba en el día a día, en algún momento. No sé si eso es bueno o malo, pero yo lo considero como un hecho de la causa. Y lo otro es que, por lo menos en nuestra comunidad, en la comunidad que me toca a mí representar y trabajar, y en otras comunidades, lo que nos pasa también es un tema bien de soledad, pero una soledad desprotegida.
con los dolores que tiene nuestra comunidad, con los dolores que tienen nuestros vecinos, que muchas veces uno como dirigente social, claro, desea y tiene a veces herramientas para realizarlo, pero tiene un tope, y el tope es quien no debería hacer, sino que el Estado. Me recuerdo mucho el problema que tengo con una vecina que tiene una escala mala. Nosotros tenemos mucha escalera acá en Valparaíso, ustedes saben, y resulta que si la repara puede tener una multa. Pero ella tiene la voluntad y la necesidad de reparar esa parte de la escalera, pero resulta que tiene que pedir un permiso municipal. Ese permiso municipal, si se lo dan, puede hacerlo, pero si lo hace por iniciativa propia, por voluntad propia, se puede ganar un problema de una multa importante. Entonces, al final, deseamos cambiar las cosas, a veces podemos cambiar las cosas, pero este Estado que no está presente, un Estado ausente, no solo te hace difícil la pega, sino que a veces te la hace imposible. Y eso es muy patente, y desde hace mucho tiempo. Y lo otro es que también hay una desconexión, diría yo, y aquí yo meto no solo a los gobiernos locales, sino que al gobierno central, de que efectivamente todo está pensado en lo macro. Que el PIB es importante, que es importante el crecimiento económico, pero hay otras cosas que no tienen relación con el crecimiento económico que yo creo y que es importante, que es el pensar de manera distinta las comunidades y el proponer cambios que nosotros necesitamos con urgencia, tanto en salud, tanto como educación, etc. Entonces, un Estado que es garante o un Estado que es de derechos, a nosotros nos da lo mismo. Lo que no nos da lo mismo es que yo quiero que mi vecina, cuando vaya al consultorio, sea atendida y su enfermedad sea tratada. Yo quiero que los hijos de mis vecinos vayan a una educación de calidad y que tengan las mismas oportunidades, ¿ya? Pero oportunidades que nivelen efectivamente la cancha, una cancha que muchas veces se ha dicho que es dispareja, y yo estoy de acuerdo que a veces puede ser dispareja, pero aunque sea dispareja, uno tiene que tener el anhelo o las herramientas para poder salir adelante, y eso nosotros no lo vemos hace mucho rato. Y en lo pequeño, en lo doméstico, y ni siquiera en lo grande. Te puedo hablar infinitas cosas de nuestro cerro se quemó en 2014. Todavía hay casas que están sin construir, vecinos que le pasaron casas mucho más pequeñas de las que estaban acostumbrados. Y claro, se hizo una gran inversión pública, pero quedaron una serie de promesas sin cumplir. Promesas nuevamente. Entonces, ¿qué le queda a uno como dirigente vecinal cuando llega un vecino o una vecina a un problema que tiene? Vecino o vecina, veamos cómo nos rascamos con nuestras propias uñas. Y a veces lo logramos, pero otras veces no lo logramos. Pero ya ¿sabe qué? Vamos a la autoridad, porque la autoridad yo estoy seguro que nos puede ayudar. Y no importa el color político. ¿Ya? Eso es lo que yo te puedo decir. Yo estoy muy, muy de acuerdo con no llega a desarrollarse como una desesperanza aprendida incluso respecto de la política en los territorios. Muchas gracias, Gonzalo. Hans, bueno, tú has trabajado también con muchas instituciones públicas y privadas, también incluso de las más grandes, las más reconocidas del país. ¿Cómo lo ves tú desde ese lado también? ¿Cuáles son esas? De hecho, muchas veces los participantes reconocen que el Estado, que la política a veces quiere responder a sus necesidades, pero hay una desconexión tan grande que aunque haya la intención, la desigualdad o otras cosas del país nos impiden que esas políticas públicas o que esas intenciones lleguen como tienen que llegar a los territorios. ¿Cómo lo ves tú desde las instituciones? ¿Cuáles son esos obstáculos que a veces le impiden a la política o al Estado responder adecuadamente frente a las necesidades de los ciudadanos? Mira, yo estoy, la verdad que casi todo de acuerdo con lo que dijo Gonzalo, y él está ahí como dirigente vecinal, él lo ve en el día a día. Y yo te diría que lo que ha pasado es que de alguna forma nos quedamos como con grandes tópicos, como que el país crecía y el ingreso per cápita crecía. Y como que con esos dos estamos todos más o menos contentos y como que todos decíamos, mira, de algún minuto a todos les va a tocar. Esa era como una cosa así, y yo creo que ese fue un error porque tal cual como lo dice Gonzalo, o sea,
más que el ingreso per cápita que crezca el de Chile, hay muchos elementos mucho más allá que el ingreso. Y lo peor que yo creo que también es cuando nos comparamos con otros países, porque a la señora del Cerro Merced no le importa si tiene más acceso, no sé, a la salud que alguien que vive en Ecuador. Nosotros decimos, no, es que estamos mejor que Ecuador, pero o sea, que a la vecina acá nuestra no le interesa eso. Entonces nosotros de repente hacemos unas comparaciones que solamente nos interesan en los grandes números. Y yo creo que más que los grandes números tenemos que ir a los números más pequeños. Y el Estado, y esto en todo orden de cosas, con la velocidad del cambio de hoy en día, no están las herramientas, o no está hecho el proceso, la organización, los estatutos, el Congreso, para estar a esa velocidad. Y lo vimos con otros cambios, no solamente en este tema. No sabían cómo reaccionar frente a los Uber, no saben cómo reaccionar frente a la economía circular. Entonces, yo creo que el problema del Estado, aparte que uno puede discutir de ineficiencia, un montón de cosas que puede ser de otro tema, es que de verdad yo creo que aunque quieran, un poco era el ejemplo Gonzalo, no tienen la herramienta para adaptarse a la velocidad de esos cambios. Entonces, yo creo que nos quedamos como con los grandes números comparativamente y no tenemos la herramienta, y ahí Carla lo decía, yo no tengo la respuesta. Yo decía algo así como no estudié, no tengo la capacidad, pero también yo le digo a Carla, yo creo que hoy en día con la velocidad de los cambios que están ocurriendo, nadie tiene la respuesta. Y es verdad, seguramente personas que hemos tenido la oportunidad de estudiar, tenemos más oportunidades para encontrar respuestas. Pero hoy día las respuestas están en la colaboración. Hoy día las respuestas están en yo juntarme con Gonzalo para entender mucho mejor cuál es el problema de la escalera. Eso es. Y también las empresas ahí tenemos que hacer de alguna forma, porque la empresa, yo personalmente creo que nos preocupamos de los colaboradores, muchas empresas tienen becas para los hijos de los colaboradores, tienen un montón de temas de seguridad de los colaboradores, el COVID lo ha demostrado, o sea, la empresa donde menos contagio hay. Pero, si tú me preguntas a mí hoy, ¿cuánto de la gente que trabaja conmigo tiene su techo propio? ¿Cuántos tienen acceso a la salud propia? ¿O un consultorio a la redonda? No lo sé. Y ahí donde viene tenemos que hablar. Ahí donde viene que tenemos que conversar eso. Yo tengo que saber eso para poder establecer esos puentes y establecer la colaboración. Muchas gracias, Hans. Gonzalo, ¿cómo avanzamos en esto? Creo que hay hartos acuerdos, pero ¿cómo se puede hacer que esta conversación sea más fluida, en el fondo? ¿Cómo con esta percepción de una clase política que está tan lejana a mi realidad, e incluso de los pocos que se percibe alguna intención, aún así no lo logran porque no entienden, no conocen mi realidad, sobre todo, bueno, si salimos de Santiago aún mayor esa distancia? ¿Cómo crees que podemos empezar a hablar el mismo lenguaje, empezar a acercarnos, empezar a conocernos? ¿Por dónde podría ir? Mira, yo creo que tenemos que hablar de Chile, tiene que tener un segundo capítulo que se llame Tenemos que escuchar, ¿ya? Y yo lo asocio eso también a la autoridad. La autoridad local, regional, nacional, tiene muy poca capacidad de escucha. Porque nosotros, los dirigentes sociales, no es que queremos que nos arreglen el mundo, porque nosotros sabemos que también tenemos que arreglarlo. Pero escúchennos en buena ley, distribuyan los recursos en buena ley, ¿ya? O sea, yo te pongo un caso, que yo siempre lo cuento porque yo encuentro que es en la guinda de la torta de la ineficiencia, que en lo simple. Fíjate tú que el municipio, gracias a Dios no ha llovido mucho, pero el municipio de Valparaíso tiene la cultura de preguntar, ¿ya?, a los dirigentes sociales quién necesita plástico. Yo siempre cuento esto porque es irrisorio. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué se necesita plástico? Para tapar los techos de los vecinos que se les llueven los techos. Y eso es cultural. ¿Ah? Todos los años la misma pregunta. Oye, no gastes la plata en plástico. Dame los recursos, yo me consigo el maestro, tráeme las planchas para poder arreglarle el techo a mi vecina y tú despreocúpate del plástico.
Porque en el fondo lo que está haciendo ese municipio, y yo sé que lo hacen muchos municipios también, es perpetuar la falta de dignidad de nosotros. Y eso se permite. Se considera natural preguntar, oye, ¿qué necesita plástico para la lluvia? Entonces, es irrisorio porque hoy día hasta un perro tiene más plástico, está más cubierto de la lluvia hoy día en la calle. Entonces, ¿qué creo yo que tiene que pasar? Cambiar las formas. Si estas formas de distribución de recursos están obsoletísimas. Muchos nos dicen, no, lo que pasa es que ustedes se van a corromper con la plata. Bueno, es un riesgo. Pero no es cierto, porque ese es otro supuesto. Contrólame, pero entrégame los recursos. Si queréis, si me robo yo un peso como dirigente vecinal, llévame preso, estoy dispuesto. Pero no me quitéis la oportunidad de yo para poder solucionar los problemas de mis vecinos. Si yo sé cuáles son los dolores de ellos. Yo sé que tengo una vecina de más de 100 años que no puede bajar la escala. Pero no me tramitas más la solución de Servio o municipal, por favor. Entonces, ¿qué creo yo? Yo creo que tenemos que vincularnos. Y lo otro es que el Estado no tiene capacidad de escucha, y lo digo de esta manera. Yo hoy día leía el tema de la boleta electrónica que comenzó a funcionar en teoría a partir del 1 de enero. Y perdón que haga el link. Lo que pasa es que es para ver cómo funciona el Estado y lo desactualizado que está. Tengo un vecino que tiene negocio. 5.000 boletas le salen aproximadamente 8.000 pesos. Mandar a hacer 5.000 boletas. Y con eso tiene 6 meses de boleta. Y da boletita de papel. ¿Ok? Pero resulta que en la modernización actual de la boleta electrónica, él tiene que modernizarse. La máquina cuesta 10.000 pesos mensuales. O sea, ya su gasto se fue a la punta del cerro. Y le cobran 2 pesos por boleta emitida. Más encima tiene que contratar internet. Y si no quiere eso, puede utilizar la plataforma de servicio de impuesto interno, que es gratuita, pero no entrega boleta, es solamente para registrarla. ¿Ya? Entonces, el Estado está diciendo, dijo el Estado, oye, con las boletas electrónicas van a ahorrar. ¿Dónde está el ahorro? O sea, le estás diciendo a mi vecino que gana 120.000 pesos mensuales, que el 10% de su gasto se va a ir en una máquina que tiene que arrendar, más las boletas. Ese es el problema del Estado. Un Estado presente en el titular, pero ausente en lo pequeño. ¿Y eso por qué pasa? Porque ponen de arriba cuestiones. Bueno, oye, bájate a la oficina. Ven para acá, ve cómo funciona el negocio. Si al final el negocio no es que el impuesto, el negocio que con suerte una boleta de 3.000 pesos, ya 300 pesos. Entonces, claro, para soluciones grandes, oye, boleta electrónica para todo el mundo, el que sufre nuevamente es el muchacho, el vecino, que no tiene cómo llegar a esa tecnología y se le obliga. Entonces, un Estado que sofoca. ¿Qué creo yo que tiene que pasar? Primero, cambiar el suyo. Por eso yo creo que la Constitución, a pesar de que uno puede decir no, sí o no, ya da lo mismo, estamos en la cancha, presenta una oportunidad. Y presenta una oportunidad no por poner temas de solamente como el agua, como la salud, etcétera, sino que, a mi juicio, presenta una oportunidad para reestructurar el Estado, este Estado que es antiquísimo, a un Estado moderno. Y un Estado moderno es un Estado que es capaz de responderle a las personas en el tiempo adecuado y de la forma adecuada. Eso, en los privados, y aquí está Hans, hace mucho rato que existe. Y hace mucho rato, entonces uno dice, bueno, ¿en qué está el Estado? ¿En qué está? Tirándose la pelota y uno ve, vivimos aquí cerca del Congreso, cómo pelean, izquierda y derecha, y fíjense que Hans ya lo dijo, pero nosotros en los barrios hace rato nos estamos colaborando. Las empresas hace rato están pensando en economía circular y que la competitividad parece ser que es buena, pero no es tan buena. Parece ser que los números dan más azules con la colaboración. ¿Y el Estado? ¿En qué está? En que gastaste más plata en la vacuna. Así desactualizado está nuestro Estado. Y nosotros haciendo vías comunes para nuestros vecinos, consiguiéndonos recursos privados para nuestros vecinos. Nosotros lo que hicimos cuando empezó el tema del coronavirus
nosotros no le pedimos ninguna plata al municipio. Puro WhatsApp. Amigos, los que eran profesionales y los que yo sé que son amigos míos que tenían más plata y que poner 10.000 pesos no les dolía. Amigos, tenemos problemas, la Junta de Vecinos se quemó otro cerro, me acuerdo. Esta plata es de la Junta de Vecinos, esta es la cuenta de la Junta de Vecinos, por favor colaboren. Juntamos 900.000 pesos, que es una cifra pequeña, pero esa cifra pequeña sirvió para apoyar a 18 familias con una gift card de 50.000 pesos cada una. Cero aporte del Estado, 100% privado. Y nosotros nos juntamos, hicimos una 11, se le entregamos la gift card felices, porque eran los primeros que habíamos llegado. Y por el otro lado, nos sobraron unas gift cards, y cuando comenzó este tema de la pandemia, quedaron varios vecinos sin trabajo, dijimos, no vamos a ocupar la gift card hasta que veamos que hay una extrema urgencia, una mamá soltera con su hijo. Vecino, me quedé sin plata, no tengo para comer, tome, gift card. Entonces, la solución está en colaborar. ¿Cómo lo puede hacer el Estado? Al igual que Hans y Carla, no tengo la respuesta, tengo intuiciones. Y esas intuiciones, por supuesto que estoy dispuesto a ponerlas sobre la mesa para conversar. Tenemos que seguir comentando al respecto. Muy ilustrador es tu ejemplo, Gonzalo, sobre todo bueno, lo que contabas del plástico. Bueno, os recuerdo para los que están sumándose que estamos acá en nuestro cuarto capítulo de comentando estos resultados del Tenemos que hablar de Chile. Para quienes quieran ver mayor detalle de estos resultados pueden ingresar a nuestra página web tenemosquehablardechile.cl/resultados, donde ahí está mayor información de estos hallazgos y vamos a ir subiendo también mucha mayor información ya que nos quedan muchas palabras y conversaciones y diálogos que seguir analizando. Así que seguimos comentando, pero también seguimos ahí subiendo toda nuestra información para que la puedan ir chequeando también. Para seguir comentando, Hans, te quería preguntar, viendo el lado positivo también, como de dónde nos agarramos, qué luces ves tú que te dan cierta esperanza sobre algún cambio de que efectivamente podamos redefinir este lenguaje con la política o esta relación con el Estado. Mira, y con riesgo que se me malinterprete, pero porque yo sí creo en el Estado y creo que el Estado tiene que entregar ciertos derechos básicos, también creo que no puede ser que el mercado regule todo. Pero habiendo dicho eso, y siendo súper pragmático, porque lo ideal es que el Estado cambie, y ya vimos la ineficiencia también para poder entregar las ayudas, porque no tienen la información de la gente. Hay otros estados en el mundo donde la información de la gente la tiene todo el Estado, pero toda, que a nosotros nos asusta, pero en otros estados eso hace que sea tremendamente eficiente. Tan eficiente que si tú te atropellan en la calle, la ambulancia que va a buscarte ya sabe de ti, ya sabe qué enfermedades tiene, ya, por lo tanto, es mucho más eficiente en la forma de tratarte si te atropellas. A ese nivel se llega, no se hace ninguna fila, tú entregaste tu RUT cuando naciste, no lo entregaste nunca más a nadie. Y ahí no existe ni una cola más y recibe la ayuda directa, bien dirigida. Pero habiendo dicho eso, porque no sé si eso va a pasar algún día acá, y siendo pragmático, yo creo que la solución va por dos lados. Uno, público-privado. Que se flexibilice la ayuda público-privado. Y lo mismo que dice Gonzalo, oye, que los privados quieren hacerse una pasada, y van, o sea, que regúlame, no importa, ven, y si hago algo malo, llévame preso, no tengo ningún problema. Pero público-privado creo que podemos ser mucho más eficientes, y las empresas, sobre todo las grandes, tenemos un volumen muy grande, podemos hacer grandes cambios de una forma muy eficiente. Y ya que Gonzalo mencionó lo de los plásticos, yo también te voy a mencionar un caso. Las empresas en Chile acá se pusieron de acuerdo, más de 80 fábricas, entre ellas, se pusieron de acuerdo para que sus fábricas fueran cero residuos al relleno sanitario, sus fábricas. ¿Qué implica eso? Cerrar un relleno sanitario como Santa Marta 45 días y 10.000 camiones andando menos por la ciudad. Dígame, ¿qué política pública logra eso? Ninguna. Ahora, lo interesante de ese ejemplo es que lo hacemos a través de una APL, un acuerdo de producción limpia, y el gobierno está sentado en la mesa para regularnos. Pero es público-privado. Entonces yo creo que la solución está en tener mayor flexibilidad público-privado, y no solamente privado desde la empresa, sino privado desde las juntas vecinales, privado desde organizaciones. La ONG, los vecinos son los que más saben, y Carla lo dijo,
yo no tengo ganas de cambiar. A mí si me dicen cómo yo cambio. La gente, y lo Gonzalo lo sabe, no está esperando la solución y el gift card necesariamente. En cosas de urgencia, por lo menos, que por supuesto que sí. Pero en cosas más grandes, el establecer. Entonces, mi segunda propuesta, uno es público-privado, la segunda propuesta, que ya está ocurriendo, por eso creo que hay luces, es, por ejemplo, lo que está haciendo la CPC con su plataforma Censo, donde a través de una aplicación y toda una metodología, las empresas conocen a sus colaboradores, pero muy profundamente. Muy profundamente. O sea, tienen dónde acudir a algún consultorio alrededor o no. ¿Cuáles son los principales problemas de una comunidad? Y lo que hace la empresa, le entrega herramientas para establecer esos puentes y poder, como dice Gonzalo, tal vez la comunidad de un poco más allá, hay un consultorio, ese consultorio se puede abrir un poco más acá con la ayuda de la empresa. Entonces, lo que hay que comenzar a hacer por el lado privado también es conocer a nuestros colaboradores, no para darles plata, sino para saber el diagnóstico y saber cómo ayudar y establecer esos puentes. Muchas veces no implica plata, muchas veces implica conectar a la gente correcta. Y eso el sector privado sabe muy bien cómo conectar empresas correctas o distintas personas. Entonces, público-privado y privado desde el conocimiento profundo del colaborador. Claro. De hecho, de las conversaciones mucha gente habla de la política y de la clase política, pero también se hace referencia a la clase económica y en general se habla mucho de esta diferencia de los protegidos y los desprotegidos, en el fondo, los que tienen en el fondo cómo salvarse, los que están en situaciones menos vulnerables y el resto que incluso clase media podemos enfermarnos o perder el trabajo y todo se cae. Entonces también es muy relevante en el fondo hablar de cómo la empresa, la clase política, la clase económica se hacen parte de esto. Bueno, para seguir conversando vamos a hablar de otro de los temas que ustedes también algo mencionaron ahí en su respuesta. Otro de los temas que más se tocaba en las conversaciones era la economía, en el fondo desde la macro o la microeconomía, y los participantes hablaban mucho en el fondo de cómo los medios o la clase política o la clase económica se centran en esta macroeconomía, en estos grandes conceptos, en el PIB, en el crecimiento, en el desarrollo, en el IMASEC, en cómo se mueven, el baja o sube el dólar, pero que es una realidad que es totalmente ajena y probablemente está conectada, pero que ellos perciben que esa clase política, que esa clase económica, si bien maneja esos conceptos, no maneja lo que para ellos es relevante, el desempleo, los precios en la farmacia o en la feria, los costos de la educación, los créditos, las deudas, en el fondo toda esa realidad sobre la que se legisla, sobre la que se diseña políticas públicas que se percibe que son lenguajes distintos, prioridades distintas y teorías también distintas en el fondo de lo que es relevante hablar, de lo que es relevante compartir. En muchas de las conversaciones sí se hablaba de los 30 pesos, en el fondo escuchamos muchas veces estos 30 pesos no es relevante, son los 30 años de abuso, pero creemos, por lo que hemos escuchado también, que son 30 pesos por 30 años, que son muchas veces estos 30 pesos de miles de familias que estaban con el agua bien hasta arriba y esos pesos hacen la diferencia respecto de su calidad de vida, de la realidad que están viviendo al interior de su casa, de cada una de sus familias. Pero además, sí, esa realidad que a veces puede ser más dura o menos dura, lo importante es el contrapeso que sienten, la diferencia respecto de lo que se habla en el debate público, que son otros conceptos que no es lo que yo vivo y cómo me aprieta o lo vacío, lo que está pasando en mi presupuesto. Así que de eso es un poco la idea también seguir conversando. Vamos a ver un segundo video, esta vez de Loreto Salina, quien es directora de Servicio País, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, una de las organizaciones impulsoras del Tenemos que Hablar de Chile, una organización que nos ayudó muchísimo a llegar a distintos territorios del país, sobre todo aquellos más rurales, y que miles de personas también de los territorios rurales pudieran ser parte de esta gran conversación. Así que vamos a ver el video de Loreto. Yo creo que fundamentalmente hay que ver la economía, pero también hay que ver los problemas de las personas, porque como te decía, hay problemas que tienen que ver con el agua, ¿ya? Finalmente, en nuestro país todo ha tenido que ver con temas de ingresos. Sin embargo, el tema del agua no puede estar relacionado con ingresos. Ese es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. El tema de ingresos es importante, pero también es importante el bienestar de las personas, donde viven, donde habitan,
las casas, el entorno, las áreas verdes. Eso es fundamental. Es fundamental que existan en todo nuestro país temas de seguridad. No puede ser que algunos ciudadanos tengan graves problemas de seguridad y otros no, y que se concentren en los que tienen más ingresos. O sea, el mercado no puede ser el que vaya determinando. El trato, el buen trato, es fundamental. El mayor problema de nuestro país y también de países latinoamericanos es la inequidad. Es la inequidad, y en nuestro caso el tema de los ingresos determina bastante el acceso a temas de bienestar. Yo creo que deberíamos avanzar hacia un país que tenga derechos garantizados. Yo creo que eso es clave. Eso no se hace de un día para otro, todos entendemos que es paulatino, y por lo tanto todos los derechos de las personas tienen que estar garantizados a largo plazo. Claramente tiene que ir haciéndolo de manera paulatina. Tampoco somos un país que tenga tantos recursos, pero sí los tiene, y yo creo que es clave tener garantizado nuestro bienestar. Y por el otro lado también es clave distribuir de mejor manera los ingresos. O sea, hay que buscar impuestos que sean bastante más equitativos de lo que son. O sea, en este momento en nuestro país el impuesto que más recauda es el menos equitativo. Bueno, le agradecemos muchísimo a Loreto su testimonio y el apoyo en general, como comentaba, como Fundación para la Superación de la Pobreza, para todo este proceso de conversación y para que fuera lo más diverso y participativo posible. Lo que Loreto nos habla es súper relevante para esta conversación, en el fondo, cómo la economía al final le llega a la gente y cómo tiene también mucho que ver con ese buen trato, cómo la economía se mezcla con la política, con el diseño de políticas públicas. Ahí quería preguntarte, Gonzalo, a ti como dirigente vecinal, yo creo que es de las personas que les toca manejar estos dos lenguajes también, como que de repente tienen que saber hacer conversar lo que los vecinos te cuentan, lo que los vecinos viven, con el lenguaje que a veces está en los medios o en la política, y cómo hacerlos convivir y interactuar de la mejor forma. Sí, mira, gracias a Dios uno tiene un poco más de estudio, digamos. Entonces, claro, ahí me toca mucho el rol también de docente, pero de mis propios vecinos. Entonces, no, sí, esto es así, esto es acá, esto es de esta manera por esto. Pero fíjate tú que el tema de economía para nosotros es súper entendible, ¿ya? Siempre sacan el ejemplo, oye, hay que agrandar la torta, y para agrandar la torta está el PIB. Ya, ok, logro bloqueado, agrandaste la torta, está el PIB. Pero cuando uno está en un cumpleaños, yo tengo 5 hijos, lo que más se preocupa no es del tamaño de la torta, es de que la torta se reparta de manera equitativa. Entonces, el problema es ese. Estamos todos de acuerdo en que el país tiene que crecer. Tú hablas con mi vecina, la señora Juanita, bien, sí, a mí me parece interesante que crezca el país, lo necesitamos, perfecto, pero ¿cómo repartimos la torta? ¿Ya? Para que al niño le toque, para que a la abuelita le toque, y nos toque en proporciones idóneas. Eso en la familia para los cumpleaños lo tenemos recontra seguro. Y ahí hay un desafío, porque el desafío que existe es que hay que explicar. Fíjate tú que hay muchos problemas con el tema de las boletas, que ahora está saliendo el IVA. Y el otro día yo le explicaba a una señora vecina que decía, oye, me están cobrando el IVA. ¿Y por qué me cobran IVA si yo nunca he pagado IVA? No, señora, si usted siempre ha pagado IVA, le decía. Lo que pasa es que nunca se había mostrado en la boleta y hoy día usted sabe que paga IVA. Oye, ¿han visto una campaña del gobierno del Estado diciendo, oye, vamos a mostrar el IVA para que usted nos pueda controlar mejor? Ninguno. Y por el otro lado están los vecinos, las vecinas que no saben que el IVA se cobra, o hoy día lo saben, y ¿saben qué está generando? Rabia, de nuevo. Porque dice, bueno, yo estoy pagando IVA y resulta que no tengo cambios, pues. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que queremos los vecinos? Los vecinos queremos certezas. Certeza de que los recursos van a los lugares idóneos. De repente no son los 30 pesos por los 30 pesos. Son los 30 pesos porque, ¿sabes qué? Yo miro para el lado
El otro día teníamos en la reunión de directiva que hicimos la última del año pasado, oye, miro para el lado, resulta que yo sé que esa persona que está en ese cargo público entró porque apitutá. Miro para el otro lado, mira, a ese cabro le sacaron en parte porque amigo carabinero. Miro para el otro lado y digo, no, ese entró porque... Entonces, la persona honesta, la persona honrada tiene rabia y asocia los 30 pesos con algo porque siente que aunque haga su máximo esfuerzo, no va a llegar a ningún lado. Porque hay otro con la trampita de, aunque no tenga los niveles de conocimiento, aunque no tenga las habilidades, va a tener cargo igual. Por eso nos duelen los 30 pesos. Nos duelen porque hay una falsa equidad y uno no lo logra entender. Sabemos que la economía es importante, pero es más importante no la macroeconomía para nosotros, sino que la microeconomía. Esto de, oye, dame el pedazo de torta que me corresponde. Y en ese sentido, ¿qué creo yo? Yo creo que, por ejemplo, sería bueno, y aquí voy a la propuesta para no ser tan negativo, sería bueno que nosotros, las juntas de vecinos, pudiéramos recibir recursos de privados. Si hoy día no se puede. Yo no puedo ir con mi servicio de impuesto interno y organización ONG, cualquier ONG puede hacerlo, y yo como junta de vecinos no puedo. Entonces, estoy atrapado en una cuestión que parece ser que no tiene mucha solución. ¿Qué creo yo? Yo creo que el país puede avanzar a cosas más propositivas. Yo creo que nosotros, los dirigentes vecinales, estamos muy dispuestos a construir más país, y para construir más país, lo asocio con el primer bloque, hay que escuchar y escuchar, porque cuando uno escucha, toma decisiones en torno a eso, no hace un checking, ¿ya? Entonces cuando uno habla con un político, sabe que está hablando en una pared porque está ahí para la foto, se tiene que sacar la foto y ya está pensando en el otro lado. Y da lo mismo si es alcalde, concejal, da lo mismo. Yo aquí pongo un ejemplo que nos pasó en la Junta de Vecinos, que es trágico, yo lo dije en el Tenemos Claro que me tocó. Dentro de nuestras propuestas, en la Asamblea de los Vecinos y todo eso, dijimos, bueno, ¿qué pasa con los concejales? Mira, ¿sabes qué? Es raro, pero siempre llegan con pollo con papas fritas o torta. Para la hora de 11, están un rato y había esto que no suena pelambre, pero había un concejal hasta que se llevaba la sobra la torta porque se la llevaba a otro lado. Fíjense ustedes que dijimos, ¿pero han hecho algún cambio? No, ninguno. Ya, en la asamblea invitamos, llegó hasta el alcalde, y que bueno, fueron muchos, y eso yo lo agradecí mucho. Pero ¿saben qué dijimos en esa reunión? Y estábamos todos de acuerdo, ninguna autoridad va a comenzar a traer torta, ni pollo, ni papas fritas. Está prohibido para esta Junta de Vecinos. Si usted no viene con propuestas, no entra a nuestra Junta de Vecinos. Bueno, nosotros esperábamos un cambio positivo, van a venir con propuestas. No llegó nadie, nunca más. ¿Pero qué nos reflejó eso? Nos reflejó que va a entrar a nuestra comunidad alguien con propuestas. Y hoy día todos los concejales que están sentados en el municipio de Valparaíso saben que no pueden llegar a nuestra Junta de Vecinos si es que no es con propuestas, que nosotros nos cansamos de los pollos con papas fritas y nos cansamos de las tortas y de los regalos. Porque eso es fácil. Lo difícil es propuesta. Y eso es lo que nosotros queremos. Y en torno a la economía, bueno, las propuestas ya se saben, activar la economía en esta ciudad tan alicaída después del 18 de octubre, que la cesantía sea lo menor posible, que sea la natural, pero que no sea una cesantía muy alta, que sea un lugar de oportunidades, que valga la pena, que yo vengo de un lugar pobre, estudié y puedo llegar a un puesto tal vez para vivir tranquilo, no gerencial. Y yo creo, en ese flanco, para terminar, que nuevamente la empresa privada está mejor para que el Estado. Y yo estoy de acuerdo ahí, que Hans lo dijo, en que necesariamente el vínculo público-privado es importante, pero yo asociaría también la sociedad civil en ese público-privado, ¿ya? Yo sé que el privado es parte de la sociedad civil, pero hay un tema de poderes que hay que
lograr converger el poder económico, el poder político y el poder de la sociedad civil, que es mucho más pequeño, pero que es muy necesario, porque nosotros sabemos los dolores que tenemos y queremos mostrar esos dolores para que a lo menos se atenúen. Y esos dolores son salud, educación, transporte, una vejez digna, una pensión digna, y que están lejos de los eslóganes, ¿ya? Con eso me gustaría terminar. Gracias, Gonzalo. Me parece muy relevante lo que comentas de tu junta de vecinos, en el fondo, de cómo los ciudadanos también tienen un rol en marcar ciertas pautas en la política, en lo que quieran recibir, escuchar de ello y en cómo mejorarla también. Y Hanse, quería hacer una pregunta parecida, en el fondo, ¿cómo podemos seguir mejorando lo que pareciera ser distintos lenguajes, distintas realidades que no conversan? ¿Cómo podemos hacer que conversen, sobre todo en espacios como este, como la economía? Sí, oye, primero que nada, y muy de acuerdo con Gonzalo, que estos son 3 pilares, y de hecho, si después quedo conectado con Gonzalo, te regalo un libro que se llama Los 3 pilares, no sé si ya lo leíste, pero se llama Los 3 pilares, que justamente habla de eso, que es muy interesante, así que muy de acuerdo con eso. Y Gonzalo, en 2 respuestas, mencionó 2 palabras que para mí son clave. En algún minuto hablaste de acceso y también de oportunidades. Y yo creo que eso es lo principal, fíjate. O sea, el poder tener, por lo menos poder acceder a esas oportunidades. Y en ese sentido, también tiene que ver con la distribución, que Gonzalo habla mucho. Yo creo que está muy bueno el ejemplo del de cumpleaños. Y si queremos ser más ácidos con el ejemplo de cumpleaños, siempre había un gordo que se queda con 2 o 3 pedazos también. Entonces, lo que no queremos es que eso pase. Y mira, yo creo que recursos hay. Lo que pasa es que están muy mal distribuidos. Y eso hay ejemplos por muchos lados. Pero mira, hoy día el Estado tiene más de 800 programas de ayuda a lo largo de Chile. 800 programas de ayuda. Y también hay otro estudio que lo hizo la Diego Portales junto con el CEP y la Fundación Chile, que los municipios con el 61% de menos recursos podrían lograr lo mismo. Con 61% menos de recursos podrían lograr lo mismo. O sea, recursos hay. Entonces uno dice, bueno, si recursos se están mal utilizando y hay 800 programas que no se evalúan, 800 programas que no sabemos dónde están. Lo que pasa es que ahí hay que decirlo, hay padrinos, hay intereses políticos. Entonces, lo ideal, si tú me dices a mí para la economía, es poder ojalá llegar algún minuto a tener, que yo más largo plazo, tener un ingreso mínimo garantizado, no tener estos programas de ayuda. La gente, uno cree que la gente se va a emborrachar y se va a gastar la plata, y no, la gente la va a cuidar bien. Y es más, incentiva el emprendimiento, porque si tú ya tienes ciertas necesidades básicas que tú sabes que las vas a poder cumplir todos los meses, te arriesgas un poquito más en hacer otras cosas o en ayudar más. Entonces, yo creo que esto va mucho por tratar de tener un ingreso mínimo garantizado, o por lo menos que el Estado se abra a evaluar sus programas. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo, yo no tengo ninguna duda que gente como Gonzalo y muchas juntas de vecinos, si tuvieran recursos, lo utilizarían, pero muchísimo mejor, pero infinitamente mejor. Y si más encima se une con el sector privado, llamémoslo empresa o sociedad civil también, el impacto es enorme. Y escúchenme, no solamente estamos hablando ahora como de la economía, pero ¿cómo se llama? Loreto también habló de otros temas, habló de trato, habló de seguridad, habló de otros temas. Bueno, cultura. Hoy día la empresa privada, por ejemplo, está haciendo concursos de poesía. Yo te digo, súper sinceramente, a mí alguien me hubiera dicho, oye, voy a poner plata para un concurso de poesía, le hubiera dicho, pero hay cosas más importantes. Bueno, pues ¿sabes qué? Llegaron más de 1.700 poemas de todas partes de Chile. Y esa poesía también es la que se enseña a los reclusos, que fue una muestra cultural que se llamaba Los Muros de Chile. Bueno, ¿tú sabes qué? Que todos los presos que pasaron por el taller de poesía, todos, ninguno ha recaído. Ninguno.
Ese es el impacto que queremos, es el impacto. Y eso tiene que ver con la sociedad civil, tiene que ver con las empresas, y tiene que ver no solamente en nosotros como empresa, o incluso la Junta de Vecinos, de pensar en cómo ayudar para el pan, que obviamente es clave y es lo básico y lo mínimo, no me malinterpreten. Pero con cosas como culturales, tú cambias una comunidad entera, cambias un vecindario entero, disminuye la drogadicción. Entonces, yo insisto, yo creo y veo la luz, porque lo veo hoy en día, no sé si fue por la pandemia, el estallido social, pero las empresas vienen con un cambio muy potente. Hoy día tenemos presidentes de grandes compañías que están aprendiendo sobre la cultura mapuche para entender cómo hablar con ellos. Eso no pasaba antes. Entonces, yo creo que hay luz y va a haber una unión, y más que una unión, un entendimiento, que hay que hacer una mea culpa desde mi lado por lo menos, de un entendimiento mucho más profundo, no solamente de cuántos de mis empleados tienen internet o no tienen internet, sino que cómo impacta también mis políticas. De repente yo hago políticas en la empresa, ciertas definiciones, ciertas guías, y tal vez no tengo claro lo que puede implicar para mucha gente. Entonces yo creo que las empresas también se van a ir flexibilizando en sus beneficios, se van a ir flexibilizando en cómo llegar con ayuda. Así que yo tengo esperanza, va a ser lento, pero tengo esperanza, sobre todo escuchando a gente como Gonzalo, que la verdad es un gusto, y te felicito, Gonzalo, porque la cercanía que tienes se nota en cada uno de tus ejemplos, y yo creo que si hay, no sé, pues 300.000 Gonzalo en distintos vecindarios, sin duda que vamos a ser un mejor país. Buenísimo. Gonzalo, última pregunta y para terminar, vamos a hablar un poco de esta cooperación público-privada, público-sociedad civil. ¿Cómo lo ves tú también, estos ejemplos que daba Hans de una empresa que está con una dinámica distinta? No sé si ya te ha tocado o te gustaría verlo, esta cooperación entre sociedad civil y mundo privado también. Mira, he visto algunas prácticas, a mí particularmente no me ha tocado. No he trabajado en conjunto con empresas privadas directamente. Yo creo que ese es el norte, ¿ah? Yo creo que ese es el norte. Si queremos ser un país mejor, tenemos que dejar de ver al otro como un enemigo. No somos enemigos, somos personas con necesidades distintas, y esas necesidades distintas tenemos que ser capaces de entregar respuestas distintas. Esas respuestas distintas, a mi juicio, no se estuvieron entregando por mucho tiempo y terminamos como terminamos. Y en mala hora con una pandemia más sencilla. ¿Qué creo yo? Yo creo que, ¿cuáles son las luces que a mí me dan esperanza? Primero, estas conversaciones, que la verdad es que uno las tiene, pero nunca las habíamos tenido, por ejemplo, en un nivel, uno las tiene en nivel de sociedad chica, de comunidad, pero poder llegar a una autoridad, poder conversar, por ejemplo, con Hans, que yo sé que tiene arte llegada y tiene un buen trabajo en ICARE. Chuta, eran cuestiones que uno veía en la tele nomás. Si es que uno tenía mucha suerte, podía verlo de lejos. Y hoy día estamos los dos conversando muy bien y estamos muy de acuerdo. Y eso, para la gente de la casa, no es que no hayamos puesto de acuerdo, es que esto es la realidad que nos toca vivir. Y lo otro, que me gustaría terminar muy cortito, es que si ustedes me permiten hacer un resumen de lo que nosotros queremos como ciudadanos, como vecinos de barrio, es seguridades. No policías en el tema de la seguridad barrial, sino seguridad en salud, seguridad en educación, seguridad, por supuesto, de poder andar en la calle con tranquilidad, y seguridad de que estoy en un lugar tranquilo, sin contaminación. Si ustedes me preguntan a mí, una sociedad que entrega seguridades, y yo no sé si esa es una sociedad con más derecho o con menos derecho, etcétera, solo sé que mi comunidad necesita seguridades. Genial. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Quiero agradecerle enormemente a los dos, ahí Gonzalo, Hans, y también, bueno, a Loreto y a Carla, que nos acompañaron a través de esos videos. Este es nuestro cuarto capítulo, todavía nos queda uno más al que los invito a sumarse el próximo lunes 11 de enero para seguir conversando sobre estos miles de cosas que hay que conversar cuando juntamos a tanta gente a compartir sus anhelos, sus visiones para el país. Así que vamos a seguir conversando de eso el próximo lunes. Muchas gracias a ustedes. Yo soy Valentina Rosa, subdirectora de este proyecto, y con eso nos despedimos y lo invitamos también, bueno, a cuidarse, a respetar las medidas de la autoridad sanitaria, y a encontrarnos, como decía, el próximo lunes acá por EMOL TV.